estaba con un cierto sesgo respecto a la situación del presidente de la República. Y quiero tomarme un momentito para explicar los antecedentes. Es decir, la criminalidad llegó a tal extremo que la gente quería supuestamente la paz a cualquier costo, a cualquier medida. Y eso generó, digamos, que la opinión pública y la ciudadanía se enfoque en este supuesto plan Fénix para apretar a, creo que dicen ahorita que están sobre los 13.000 personas. Sin embargo, vamos a ver algunas situaciones que son importantes. Hay un combate a los actores, ¿sí? A los actores de los eventos, de los secuestros, del microtráfico y todo eso, pero quienes están sobre ellos, no existe aún ninguna visibilidad, a no ser que por esto como abogado sabes de que la cuestión de la fiscalía hasta que no exista la fase de instrucción no se pueden revelar datos. Y entonces a mí me da la impresión de lo que ha estado pasando con estas intervenciones de la policía y el ejército, que no digo que esté mal, está bien. Sin embargo, en el contexto general del país, es un problema muy serio, es casi muchas basuras bajo las. ¿Y por qué repito esta situación que lo estamos viviendo? En este año estaba revisando hoy los datos de la migración, por ejemplo, en el sentido de que más o menos en el 2024 y en fines del 2023 ya van 248.000 ecuatorianos que han cruzado el portón del Darién, y de los cuales 117.000 ciudadanos han sido deportados. ¿Por qué migra la gente? ¿Por el ir a estar frente al Empire State o estar al Estatua de la Libertad, o va buscando una fuente de financiamiento? Este rato se ha incrementado el desempleo. Dice el presidente que se han generado 60.000 plazas de trabajo en el Ecuador, de trabajo joven. Sin embargo, ahí hay dos cosas que le escuchaba a la propia ministra del Trabajo. Está generado esos incrementos en la zona agropecuaria de la costa, básicamente contratando gente para los cultivos del ciclo corto y para empezar los trabajos, o digamos, del corte de caña y otros elementos. Es decir, no es un trabajo permanente que incremente. Pero también la misma información del Seguro Social es que hay más o menos 58.000 personas desvinculadas. Es decir, que estamos frente a una crisis. La canasta familiar está llegando prácticamente a los $800, y con un desempleo, un solo miembro de la familia que en el mejor de los casos tiene un trabajo fijo, la situación está terriblemente mal. Estuve revisando también la proforma del presupuesto, Sí, pero y como no tenemos antes de ir mucho allá, tiempo. antes de ir allá, ¿No? Jorge, precisemos. Tú señalas que la migración ha crecido sustantivamente en el mes de enero, en el mes de octubre, pero yo te daré un dato que en el mes de febrero llega a 34.000 migrantes, la mayoría jóvenes entre 18 y 25 años, es decir, mano joven. Además de eso, los ciudadanos han sido deportados en todo este tiempo, hablemos desde noviembre del año pasado, 117.000. Esto significa que van a regresar al país y la mano de obra sigue escaseando, pero nos están queriendo poner el horario por horas, Jorge. Sí, ese es justamente otro de los problemas de la famosa consulta popular, en donde, aprovechando de esta angustia de la población frente a la seguridad, digamos, nos meten las preguntas de la seguridad, que eso podría haber sido aprobado en la Asamblea, ¿sí? Simplemente con acuerdos. Y no solo el problema es de que se ahorren o no se ahorren los 40 o 60 millones que están en debate ahí, cuánto mismo es el presupuesto de las elecciones. El problema de fondo es que nos quieren meter, ¿sí?, de ladito por la izquierda, que dice las dos preguntas respecto a la precarización laboral y la intermediación, es decir, convertirnos en esclavos de las transnacionales, en el sentido de que las mediaciones internacionales
Y preguntaría cuándo el Ecuador ha ganado un juicio con estas intervenciones de los mediadores internacionales, pero sobre todo el problema este del pago de las horas es casi regresar un poco a la esclavitud y a la precarización laboral. ¿Por qué? Cuando contratan por horas, digamos, ahí se evade el pago de las horas extras, el pago de los beneficios décimos terceros, décimos cuartos, digamos, cesantías, las acumulaciones para las jubilaciones del Seguro Social, y a su vez eso significa que también existirán pretextos para ir minando a los trabajadores permanentes, como ya lo hacen también con ciertas trampas para no pagarse la jubilación patronal, pero con esto, digamos, estarían absolutamente precarizando. La gente empieza a pensar, dicen, sí, pero por lo menos alguito. No, no, no es ese alguito, es pan para hoy, hambre para mañana. Es Bueno, decir, sí. la ministra con toda, yo diría, esparpajo, incluso un poco burlante de la realidad nacional, ha dicho que por horas va a subir el trabajo y que va a llegar a 600, $700 el salario del trabajador y que se pagarán horas suplementarias, horas pues que a lo mejor los trabajadores tienen que hacerlo. Pero esta desnaturalización del trabajo de las personas que venden su fuerza hace que la situación se vuelva más difícil. Incluso los trabajadores quieren entrar a trabajar, pero ya les ponen trabas de acuerdo a las nuevas reformas que están planteando el horario y a más de eso la jornada de trabajo y están buscando que las situaciones y obligaciones con el IES queden en stand-by, queden en espera. Pero es que con eso ahí tienen todas las posibilidades de hacer trampa. ¿Quién controla los contratos por horas? Si ni ahora mismo existe la posibilidad de hacer un seguimiento del cumplimiento de los mismos, de aquí existen empresas que a los trabajadores les hacen trabajar entre comillas 8 horas, pero tienen que entrar una hora antes y salir una hora después. Trabajan de lunes a domingo y dicen, si no quieres, estás afuera y punto. Con el trabajo para horas, inclusive se daría más de esas circunstancias de ciertos enfrentamientos entre los propios trabajadores, pero sobre todo la situación es que al pagar por horas pueden despedir cuando quieran. Así No es. tienen que hacer ningún trámite, simplemente el trabajador pierde la dignidad, pierde los derechos, pierde la estabilidad. Es decir, un trabajador que sea contratado por horas está sujeto al vaivén. Si es que el patrón no le dice, estoy exagerando, pero como un ejemplo, no me has limpiado bien los zapatos, estás afuera. Es decir, no existe un proceso como existe ahora la protección con el Código de Trabajo. Ese es, en el fondo, el problema. ¿Qué no han hecho desde hace gobiernos anteriores? Si mal no recuerdo, el Sixto Durán ya hizo algún tipo de consulta, pero han querido virarse el Código de Trabajo y alterar todas las conquistas que han tenido los trabajadores y no lo han logrado. Y entonces ahora, mediante las preguntas de la consulta popular de la seguridad, que conversando con un amigo digo, son preguntas que igualitos que si entre médicos nos preguntaríamos, oye, ¿el cuerpo humano tiene vértebras, sí o no? Es Ujú. casi con preguntas medio obvias. Entonces, esa es la trampa. Debajo de eso nos ponen estas dos preguntas que son un atentado, digamos, a la dignidad de los trabajadores y a la dignidad del país. Someternos a árbitros de las transnacionales es perder toda posibilidad de autonomía, de manejarnos bajo nuestro régimen de derechos, bajo nuestras propias leyes, para lo cual está el Estado justamente para proteger y para tutelar el bien común y los derechos de los ciudadanos. Estaríamos perdiendo. Repito, ya se han dado arbitrajes internacionales, el problema de la Chevron, el problema de la Texaco hace tiempos y otros ejemplos más que podríamos seguir señalando, siempre pierden, porque quienes manejan la economía del mundo y los arbitrajes son las transnacionales. Sí, Y sí. entonces nosotros estamos perdidos y estamos renunciando a la capacidad de, de legislarnos y aplicar de acuerdo a nuestras propias condiciones, a nuestras propias características. Bueno, la soberanía del Ecuador siempre ha sido mancillada por las nacionales e internacionales. No podemos decir que nosotros desde hace tiempo estamos sujetos, de hace años, décadas, a los destinos del Fondo Monetario Internacional y a los organismos de crédito.
Pero aquí viene una pregunta de fondo, Jorge, que quisiera que precises. Si nos ponen el estado de guerra interna, el estado de confrontación interna, aprovechando ese temor que tenían los ciudadanos, de ese optimismo de que pase la violencia, nos clavan el alza del IVA. Y ha dicho el ministro que ya no van a focalizar en los precios de la gasolina y los precios de las gasolinas, y que esto va a manejarse una franja de oferta y demanda, es decir, a partir de mayo tendremos la libertad, tienen la libertad de fijar los precios de las gasolinas. Claro, y lo están haciendo a partir de mayo hasta ver cómo reacomodan y viendo también el resultado de la famosa consulta popular. Pero aquí también hay algunos riesgos, no solamente eso del IVA, pero ya que fue la pregunta directa, solo pensemos un caso que el impuesto al valor agregado, digamos, la proforma del 23 fue de 7.249 millones de dólares, para este año estaba en 6.000, es una baja. Es decir, con la subida del impuesto, lo que máximo llegarían es a cubrir, digamos, lo que era el año anterior, Ujú. pero no cubre lo que es la evasión tributaria. La evasión tributaria, eh, en el mejor de los casos, está en 170, perdón, en 1.170 millones de dólares. Si la Sabemos evasión quiénes son tributaria, los evasores, ¿verdad? claro, y entonces ahí nomás estaría equiparado. Pero otra cosa, y que uno ya como tiene sus años, dice, piensa mal y acertarás. ¿Qué hizo el presidente de la República en Canadá? Fue prácticamente entregar todo el territorio ecuatoriano a las mineras transnacionales. Correcto. Y entonces esto de la declaratoria de terroristas, con el problema supuesto de la conmoción, de la seguridad, que nadie duda de esa situación, no nos quepa la menor duda que pueblo que se levante a protestar contra la acción minera indiscriminada, abusiva, serán tildados de terroristas y consecuentemente habrá la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir a los pueblos que no aceptan la minería. Él viene hablando de aquí de las minas que la consulta popular que se hizo aquí en Cuenca se dijo no a la minería, por ejemplo, en Quimsacocha, pero eso del Río Blanco está en las conversaciones del presidente allá. Esa es una de las cosas importantes. Es decir, con esta situación de la intervención de las Fuerzas Armadas, se corre el riesgo terrible que también todo luchador social que defienda los ingresos, porque la población del campo está frito. Yo estoy viendo el dato, este rato estoy viendo el dato, que en el presupuesto del Estado apenas son 188 millones de dólares para el desarrollo agropecuario. Es un insulto a la gente, es un insulto a los pobres de este país. Y entonces, esta consulta popular, entre comillas, o esta consulta, digamos, que se está planteando, tiene esas posibilidades, no solamente de precarizar, sino a través de incorporar ciertas medidas, harán reglamentos para que las Fuerzas Armadas puedan entrar a defender también a las mineras, que aplique estas leyes del terrorismo y que sean. Yo creo que la población debe meditar un poquito en dónde estamos y lógicamente empezar también ya con ciertos datos. Se aplicó supuestamente el plan Fénix y realmente fue un éxito, pararon las cuestiones. Sin embargo, en este momento existe un recrudecimiento de los secuestros, un recrudecimiento de los asesinatos en ciertas zonas, porque están enfocados en la militarización, pero no están enfocados en los problemas de fondo. No quiero decir que no se haga el control del ejército y la policía en este momento, pero todos los países en el mundo que han ido saliendo lo han hecho a través de la educación, el financiamiento de la investigación y de las universidades. ¿Y qué han hecho? Bajar el presupuesto justamente de la educación universitaria. Y entre las universidades más perjudicadas está la de Cuenca. Y entonces es todo un aparataje que tiene que discutir la población. Estuve conversando con algunos amigos que hay que hacer un planteamiento. Yo creo que está bien que se organice este frente por el no en la consulta, sobre todo en estas preguntas que estoy manifestando, y que las otras pueden ser resueltas simplemente en la asamblea. Pero el trasfondo son estas dos preguntas: el contrato por horas y la mediación, digamos, internacional, la cuestión que nos requieren
echar. Y la otra situación también es la situación del desarrollo y las inversiones económicas. Apenas en la inversión bienes sociales está sobre los 1.000 y pico de millones de dólares. Es decir, no hay nada. Pero, y otra cosa que es mucho más complicado. El presupuesto del Estado sube, pero sube. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, hay un déficit en el total que tiene que ser financiado el presupuesto de 10.991 millones, es decir, el 30%, de lo cual se pretende el 42% financiarlo con crédito externo, pero el 57%, es decir, 6.300 millones de dólares con créditos internos. Sí. Ecuatorianos, Marco, ¿qué va a pasar? ¿Se van a tomar otra vez los fondos del IES? Que por eso hay Bueno, las están dificultades. buscando justamente Ah, esta. ¿qué Podría están ser buscando? ¿Y esto? justamente la cortina de humo para ver si atentan con los fondos del IE. Pero hay una situación más importante. El presidente ha viajado a varios países, se ha sometido a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con una serie de puntos, reducción del presupuesto para la educación, para la salud, para las carreteras, para la dinamización de la economía. En fin, nos han puesto una serie de condiciones, como siempre hemos escuchado, y esto hace entonces que nosotros perdamos incluso la soberanía nacional frente al manejo económico. Así es, o sea, lo que decía también hace un momento, el problema es ese. Por ejemplo, en el IVA, supuestamente la Asamblea sugería, entre comillas, que sea temporal. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Tiene que ser permanente. Cuando se plantea que apenas 45 millones de dólares para mantenimientos de las vías y de carreteras en el Ecuador, ¿qué implica? Que todo va a ser privatizado con créditos internacionales para Ujú. que para realizarlo. Y eso incrementar la deuda, que es otro problema, un dato que también hoy día tarde estuve medio asustado, que el Ecuador debe pagar hasta el año 2031, si mal no recuerdo, casi 30 Desde mil el millones de 2025, sí. dólares del servicio de la deuda externa. Ujú. Y el año más crítico es el año 2026. Y entonces, que son los costos terribles. Es decir, ¿qué implica? Que vendrán a hacer las compañías extranjeras, los peajes, las obras y el puesto con créditos. Y esos créditos, ¿quién va a pagar? El pueblo ecuatoriano, pero sin ninguna posibilidad. Por eso es que esta situación del arbitraje es también una medida que hay que pensarlo bien los ecuatorianos. Yo Sí. creo que si aprobamos esa pregunta, estamos prácticamente aniquilándonos el poder decir que somos ecuatorianos y que tenemos la capacidad de regularlos de acuerdo a nuestras características, a nuestros intereses. No va a existir. Lo que se trata de plantear es que simplemente con esto del incremento, entre comillas, de la productividad y el trabajo, que es puro cuento, igual que la inversión extranjera, es que quieren feriarse el Estado, rifar el territorio nacional a la minería y dejar que la población un poco se muera y que viva al día de los migrantes de las remesas. Y que tranquilamente un país manejado por la derecha nos vamos a asemejar a Argentina. Antes la gente decía, vamos a ser Venezuela. ¿Y qué pasó en Argentina? Sobre el 250% de la inflación en un mes, con la triplicación de los costos de energía, etcétera, y todo el Estado desmantelado. Aquí nos va a pasar exactamente igual, que dicen que la salud, etcétera, y no se incrementan los presupuestos de la salud considerablemente respecto. Con la tasa de inflación queda más bien disminuido el presupuesto y Correcto. no va a existir medicamento para los enfermos de cáncer, para las diálisis, para pagar los servicios prestados, mucho menos para enfermedades catastróficas, como decía, no va a existir esa posibilidad. La Ahora, gente debe pensar que nos están poniendo ahí, nos están vendiendo humo con el problema de los choneros, el problema de los tiguerones, que es cierto, pero que ahí no nadie está el discute, trasfondo. nadie Nadie discute, discute eso. pero tocan Pero únicamente la parte superficial.
Yo no creo que saliendo el ejército a las calles o la policía creciendo el número de hombres, en fin, la criminalidad y el desacato a la ley pase de la noche a la mañana. Ese debe ser un proceso que tampoco ha subido, tampoco hay un incremento sustantivo para el manejo de estas circunstancias. Pero tú dijiste una gran verdad. Cuando las Fuerzas Armadas salen o visitan las calles, todos son un objetivo, todos constituyen alguna amenaza para el Estado. La justificación entonces del terrorismo, hoy le oí al presidente de la República que los protestones, que los huelguistas, que los insubordinados están queriendo nuevamente volver a agitar el panorama político del país. Así es, y entonces están preparando todo el terreno para enfocarnos y para meternos, sí, entre comillas, una dictadura democrática, o sea, lo digo así. Es decir, que el Estado asumido, y entonces también preparar y allanar el camino a la supuesta reelección de los mismos empresarios y de la derecha nacional, que no existe ninguna cuestión. Yo me sigo preguntando, yo creo que la fiscal es una mujer valiente, pero yo digo, ¿en dónde están los que están moviendo los hilos de todo el crimen organizado, el tráfico internacional y todo? Están cayendo los operadores, esa gente del suburbio que no tenía que comer y son fácilmente reclutados a estas bandas, porque nos están hablando solamente de ellos. Pero el informe que existe en el país es que existen en el Ecuador más o menos 3.600 pequeñas bandas de estas pirañas, estos grupos de jóvenes en las ciudades, sobre todo de Guayaquil, que son los encargados de robar la tienda, saltar el bus, esas cuestiones que no hay ningún control. Es decir, la situación no se va a corregir con la presencia de los militares. Repito que sí es una ayuda en este momento, sobre todo para recuperar un poco la confianza en el trabajo. Ese es un pretexto para después. Lo que tendría que hacer el Estado es invertir en lo que no está haciendo, mejorar las universidades. Y Marco, y aquí quisiera hacer una pequeña digresión. Sí, sí, Y como cuando digo mejorar el presupuesto de las universidades, es también entrar y eso una especie de autocrítica, porque aunque estoy jubilado, fui parte de las universidades. También las universidades del Ecuador, sí, estamos un poco estamos también un poco una ficción. Estamos fabricando desempleados. Es decir, no existe una dinamización en la perspectiva de la nueva era de la humanidad en la formación de profesionales para resolver. En el Azuay estamos con creo que 7 carreras de derecho, eh, entre azogues y 4 carreras de medicina. Todas las universidades tienen facultades de arquitectura y veo profesionales. Por ejemplo, me fui a visitar a unos amigos en Chicán y 2 abogados, digamos, criando cuyes. Y otro respetable amigo dice, no puedo hacer nada, estoy trabajando de albañil, que no es ningún demérito, sino que yo refiero que se están provocando. La gente dice, los médicos sí, porque están viendo el Monte Sinaí, el Hospital del Río, pero Marco, en Cuenca, entre la católica, la estatal y la UDA y Azogue, más o menos se egresan como 1.000 médicos por año. Es decir, en 5 años tenemos 5.000 médicos. Habrá 5.000 médicos en el Monte Sinaí, en el Hospital del Río, en Latinoamericana. Muchos jóvenes médicos han migrado a otros países cuando han podido, pues están trabajando de lo que sea. Los que han tenido suerte han llegado allá y están. Y entonces este rato tenemos, Marco, también en la profesión de abogado, abogados que están haciendo cualquier cosa menos ejerciendo lo que para tanto se calificaron. Yo creo que las universidades también deben dinamizar. Es decir, estamos hablando de la inteligencia artificial, nos están hablando en el mundo cuáles son las carreras que van a desaparecer. Es decir, hay que innovar. La universidad debería formar personas para resolver el problema del país, pero lo que están haciendo ciertas universidades es crear fuentes de trabajo para los amigos desocupados que se convierten en profesores, etcétera, en las facultades. Y eso pasa aquí. Es decir, estamos antes, cuando yo estudiaba medicina, éramos 7 facultades de medicina en el país. ahí está. Ahora en Quito hay como 10, en Guayaquil otro tanto, en todas las provincias existen facultades de medicina, en Riobamba 2, en Ambato 3. Es decir, estamos haciendo que la universidad sea un espacio de frustración para los jóvenes. En algún momento la universidad está sirviendo a los grupos de poder para que incluso se abaraten mano de obra, en fin. Pero Así. la pregunta final, Jorge, sí.
Estamos en un problema difícil, nadie discute la situación, pero al mismo tiempo parece que se siembran ciertas expectativas, especialmente a través de las redes sociales. Estamos prácticamente nosotros en el cielo económicamente, que desde mayo se van a ver los resultados. Esta verborrea que nos vierten los políticos a través de los medios de la comunicación y a través de las redes sociales, ¿cómo la paramos? Marco, la década de los 70 hablábamos de la organización popular. Yo creo que aquí hay que plantearse nuevamente la posibilidad de un programa de gobierno de los maestros, trabajadores, estudiantes, renunciando también vanidades, porque muchas veces a los grandes empresarios de la derecha les une la plata y a nosotros nos divide el pensamiento cuando debemos hacer esa cuestión. Yo creo que debería plantearse desde las organizaciones CONAIES, UGT, FUD, etcétera, un congreso para ir planteando un programa real de maestros, trabajadores, estudiantes, personas democráticas, y ahí establecer un programa de gobierno y mediante una elección popular determinar quiénes son los candidatos que tienen que ser. Porque además esa es la única forma también de recuperar la capacidad de respuesta de las organizaciones sociales que está venida a menos. Claro que es también un Porque, problema mundial, pero ese porque, yo creo que es el camino. vale, se nos fue por el tiempo. Gracias por tu colaboración, por tu presencia en Radiovisión. Ya nos veremos en otra ocasión. Señoras y señores, buenas noches. Conversó con nosotros el doctor Jorge Villavicencio Palacios, a quien le reitero el agradecimiento y a usted por la gentileza de recibirnos. Gracias, buenas noches, buenas noches. Yo estoy el agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Sí.